Carmen. Bueno, gracias. Vuelvo a estar otro año aquí. Intentaré no enrollarme como años previos, pero es inevitable. Lo primero, dar las gracias a la Academia por darme la oportunidad de estar otro año. La verdad es que yo vengo muy contenta a dar la charla, porque es algo que me gusta mucho. Y lo segundo, pero no por ello menos importante, de todo lo contrario, pues daros la enhorabuena. Ya sé que os lo han dicho muchas veces, probablemente esta sea la 1001 y os dé igual. Pero bueno, felicidades, de verdad, habéis pasado un periodo que no es nada fácil y ahora os merecéis el descanso que tenéis, ¿vale? Bueno, y dicho esto, pues voy a empezar a hablar de la cardio. La verdad es que considero que soy una persona afortunada. No creo que tenga que descubrir grandes cosas de la cardiología. A estas alturas del juego, todo el mundo ha rotado por una planta de cardio cuando estaba en la facultad, todo el mundo sabe a lo que nos dedicamos los cardiólogos y realmente la patología que vemos pues la tenéis más que mascada porque durante el MIR os habéis tenido que estudiar y muy bien todo lo que es la cardiología. Entonces, bueno, me pidieron que definiera mi especialidad en una palabra. La compi de anestesia ha cogido completa. Voy a ser repetitiva. Yo quería poner bonita, pero era muy cursi, así que elegí completa. Entonces, completa, ¿por qué? Porque, igual que les pasa a los anestesistas, tenemos una amplia variedad de pacientes que vemos, desde el paciente prácticamente muy estable en el ambulatorio y habitualmente estable en la planta, al paciente que se pone muy mal y está muy crítico en la unidad coronaria. Respecto no solo al tipo de paciente que vemos, sino también al ejercicio profesional que hacemos, tenéis desde la asistencia médica pura y dura que se desarrolla en una planta o una unidad coronaria, al intervencionismo que se desarrolla sobre todo en lo que es el laboratorio de hemodinámica y de electrofisiología. Yo lo siento mucho, pero en el laboratorio de hemodinámica no necesitamos anestesiólogos porque habitualmente el paciente está despierto, porque a los cardiólogos nos gustan los pacientes despiertos. En hemodinámica, sobre todo, lo que podéis ver es intervencionismo coronario, implantación de válvulas de lo que es prótesis aórtica percutánea, cierre de orejuela en pacientes con FA que no pueden, por ejemplo, tomar anticoagulación e incluso implantación de Amplatchers. En electrofisiología, los cardiólogos electrofisiólogos lo que hacen sobre todo es ablación de arritmias, también hacen implantación de marcapasos, de DAIs resincro, y la verdad es que al que le guste las arritmias va más allá del diagnóstico de un Holter o de un electro, ¿vale? Los electrofisiólogos también son muy intervencionistas y, de hecho, la mayor parte de su día se dedican al intervencionismo. Y luego, pues si realmente nos gusta el intervencionismo, nos gusta estar atendiendo enfermos en una planta o en una unidad de críticos, tenéis la parte de imagen, en que, por ejemplo, hay cardiólogos que solo se dedican pues, a hacer durante toda la parte de su día a hacer ecocardiografía o a hacer TACs coronarios o a hacer resonancias. Entonces, yo creo que es una especialidad muy variable por este tipo de pacientes que vemos y por el tipo de ejercicio profesional que desarrollamos. Y no solo eso, sino que al que le gusta investigar, la verdad es que la cardiología puede ser una muy buena salida porque se investiga muchísimo. Si la cardio es como es a día de hoy es porque se investiga mucho. Yo creo que a día de hoy es difícil dedicarse exclusivamente a la investigación porque la mayoría de cardiólogos lo que hacen es compatibilizar lo que es la actividad asistencial, ya sea intervencionista en imagen o en la práctica clínica de ver enfermos, con algo de investigación. Entonces, a que le guste la investigación y le gusta mínimamente la cardiología es su especialidad. Bien, todas las especialidades tienen puntos positivos y puntos negativos. Esto es, como que el sol existe y sale cada día, pues exactamente igual. Tiene puntos positivos, creo que yo no he puesto grandes fotos, he visto que los compañeros han puesto fotos que para mi gusto incluso son algo desagradables, pero porque, bueno, cada uno tiene sus gustos. Entonces, yo no he puesto ninguna foto, creo que todos sabéis exactamente lo que es la cardio y el tipo de enfermo que vemos y el tipo de procesos que hacemos. Entonces, si tuviera que decir 4 cosas positivas de la cardiología, básicamente es que es multidisciplinar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de nuestros enfermos, yo siempre digo lo mismo a mis pacientes, cuando el motor falla, empiezan a fallar los otros sistemas. Y es así. Cuando los pacientes cardiológicos habitualmente tienen problemas nefrológicos, tienen problemas hepáticos, problemas neuronales, entonces es básico tener un conocimiento de las otras especialidades, mínimo, porque el paciente global es del paciente de medicina interna, que para eso están los internistas. Nosotros no somos internistas, pero sí que tienes que tener un conocimiento básico de las otras especialidades. Y al revés, es decir, hay pacientes que desarrollan inicialmente un problema, por ejemplo, nefrológico, y aquí hay un nefrólogo y me dará la razón, que, por ejemplo, el paciente con enfermedad renal crónica es un factor de riesgo para desarrollar patología cardíaca y básicamente lo que es la valvulopatía aórtica. Esto en cuanto al tipo de pacientes y de actividad que hacemos el día a día. Lo que es el tipo de paciente que vemos creo que es algo positivo de la cardiología. Cada día somos más longevos y cada día hay pacientes mayores y hay más pacientes mayores.
Contra más pacientes mayores haya, más paciente cardiológico va a haber, porque los pacientes mayores tienen problemas cardíacos fundamentalmente. Entonces, pacientes nunca os van a faltar. Como les gusta en lo que es la sanidad, ahora en vez de pacientes les gusta que digamos clientes, entonces clientes no os van a faltar nunca, ¿vale? Y lo dinámica que es la especialidad, yo diría que es un punto positivo, porque no solo en cuanto a las rotaciones cuando hay residentes, de pasar, por ejemplo, de un servicio de ecos, que es relativamente estable, a pasar a una unidad de crítica, de unidad coronaria a una unidad de críticos, sino en cuanto a la dinámica de la patología. La patología cardíaca es potencialmente grave, entonces podéis ver un paciente que por la tarde está sentado en el sofá viendo la televisión en la planta y tenerlo que pasar deprisa y corriendo a la coronaria a última hora de la tarde porque eso se ha puesto muy malito. Entonces, bueno, creo que es algo que hay que asumir cuando uno quiere o piensa en elegir cardiología, que os podéis encontrar ante este tipo de situaciones clínicas. Y creo que uno de los puntos fuertes de la cardio es que es muy independiente, porque no solo a nivel individual, en el sentido de pues, que si tú tienes un paciente que se te ahoga en la planta o te llaman de urgencias, una disnea, que con la anamnesis y la exploración física no te queda muy claro realmente qué es lo que está pasándole al enfermo, puedes hacerle una eco y si realmente lo que es la cavidades izquierdas están conservadas, no hay valvulopatía que es ¿no? ni aórtica ni mitral que realmente te justifique esa disnea, puedes ir a buscar la disnea por otras causas, ¿vale? Y esto te hace muy independiente y creo que es algo positivo. Y no solo eso, sino como especialidad, porque realmente todo lo que es la terapéutica y el diagnóstico lo hacemos dentro de nuestro propio servicio. Si te ingresa un paciente con disfunción ventricular severa y quieres hacerle una coronografía para ver que no es una causa isquémica, pues puedes pedir el CATE por la mañana y pueden habértelo hecho por la tarde. Y si necesitas una resonancia, pues en 48 horas incluso se puede llegar a tener. Y esto creo que otras especialidades dependen de otras especialidades para el desarrollo de pruebas diagnósticas y terapéuticas. Entonces, agiliza mucho el proceso diagnóstico y terapéutico para los cardiólogos que esas mismas pruebas las hagamos nosotros mismos, ¿vale? Y yo creo que es algo que tenéis que tener en cuenta a la hora de elegir especialidad. Bien, y como puntos negativos, pues la verdad es que yo no creo que sean unos puntos negativos específicos de la cardiología y tampoco creo que sean específicos de la especialidad en sí, sino más bien de la residencia. Es decir, pocas residencias médicas y quirúrgicas. Encontraréis que no os tengáis que dedicar muchas horas al hospital. Pocas, muy pocas, por no decir ninguna. Que haya que estudiar en todas, de verdad. No conozco a nadie que durante la residencia no haya un momento que me haya dicho que tiene que estudiar un montón y no tiene tiempo para hacerlo. Entonces, no es algo específico de la cardio, que esto no os tire para atrás de la cardio porque no es así. Lo que sí que os tiene que tirar para atrás de la cardio es las guardias malas. Si a alguien no le gustan las guardias malas, si a alguien no soporta no dormir por las noches, que no elija cardiología porque posiblemente la mayor parte de sus guardias no va a dormir, ¿vale? Y esto sí que creo que es más específico de la cardio que de otras especialidades, como residentes, luego como adjuntos es otro menester. Entonces, exigencia, bueno, esto es una percepción personal. Yo creo que hay personas pues, que tienen un umbral de exigencia menor que otros. Yo creo que la exigencia para el residente de cardiología es alta. Los enfermos son exigentes con vosotros porque cuando tú le dices a un enfermo que tiene un problema cardíaco, habitualmente se preocupa y hace bien de preocuparse y suele ser exigente porque os pide que le deis una explicación, os pide que le deis un tratamiento y vosotros tenéis que dar la cara a esto. Entonces, bueno, es exigente. El servicio es exigente con los residentes porque necesitan que sepáis resolver problemas clínicos y hacen bien porque el día de mañana estaréis solos, no tendréis un adjunto que os supervise. Entonces, bueno, es exigente. Pero esto tampoco os tiene que tirar demasiado para atrás porque habitualmente el perfil del médico, no el cardiólogo, el médico general suele ser una persona exigente consigo misma. Entonces, no os preocupéis que la exigencia profesional que os va a pedir la residencia o el hospital no suele superar a la autoexigencia personal que nos solemos imponer nosotros mismos. Y algo que creo que sí que es negativo de la cardiología es la numeritis. Cardio siempre se acaba con números muy bajos, ya veréis cuando ponga el ranking son números obscenos y realmente me da un poco de vergüenza incluso traerlos, pero es así, da mucha pena porque hay mucha gente que le gusta mucho la cardio, que sería muy buen cardiólogo, pero se queda a las puertas de la cardio porque no puede elegirlo por el número de MIR. Bien, dicho esto, si con todas las cosas maravillosas que os he dicho de la cardiología, pese a la ausencia de fotos, que creo que no es necesaria, y las cosas tan malas que os he dicho de ellas, decidís coger cardiología y superáis la numeritis y conseguís coger una plaza de cardio, pues ¿qué vais a hacer, no? La residencia de cardiología son 5 años y es como otras especialidades médicas. De R1 lo que se hace es rotar por servicios afines a la cardiología y por servicios generales, como pueden ser medicina interna y urgencias. Y, por ejemplo, en mi hospital se hace nefro, neumo, medicina interna, urgencias y UCI. Hay otros hospitales que, por ejemplo, hacen un mes en medicina intensiva, hay en medicina de anestesia, hay otros hospitales que, por ejemplo, hacen un mes en radiología. Esto ya es variable, pero para que os hagáis una idea, básicamente son servicios generales y servicios afines a cardio.
El R2, básicamente, en la mayoría de centros, lo que hace es, durante todo el año de R2, lo que hace es estar en la planta de cardiología, es su casa, porque habitualmente pasa más tiempo en la planta que en su propia casa con la que paga el alquiler a final de mes. Entonces, os tenéis que hacer la idea que el R2 lo que hace es planta de cardiología sobre todo. Luego, algunos hospitales se reservan unos meses para hacer una rotación, por ejemplo, en la unidad coronaria, o incluso algunos otros hacen UCI. Esto es variable, pero básicamente el R2 lo que hace es estar en la planta de cardiología. Y de R3 a R5 ya lo que se hace es rotar por las subunidades de cardiología, por electrofisio, hemodinámica, ecos. Lo que sí os aconsejo es, a la hora de elegir hospital, que cuando miréis las rotaciones de cada centro, que las ecos, lo que es la rotación de ecocardiografía, se haga de R3, porque habitualmente R3 es cuando se hacen las guardias de especialidad y siempre es mucho más práctico saber hacer ecos y haber rotado por ecos y llegar a tu guardia y saber hacer ecos y no tener que llamar al adjunto para que baje a hacerte la ecocardio. Esto respecto a las rotaciones. Lo que hace referencia a las guardias, mirar básicamente, yo creo que en todos los hospitales de R1, los R1 hacen guardias de urgencias con el staff de urgencias, y de R3 en adelante todos hacen guardias de cardiología exclusivamente. El punto de inflexión es en R2, que es algo más variable. Hay algunos hospitales en que el R2 solo hace guardias de urgencias, hay otros hospitales en que el R2 solo hace guardias de cardiología muy supervisadas, y hay algunos hospitales, como el mío, por ejemplo, que hacen algo mixto, y yo creo que es la tendencia que están cogiendo todos los hospitales y creo que es la tendencia adecuada, que es que los R2 hagan algunas guardias al mes de urgencias y otras guardias exclusivamente de cardiología. Son guardias en las que van mucho más supervisados de cuando eres R3 o R4, que vas un pelín más solo. Por ejemplo, pues bajan a ver el paciente a la urgencia, lo comenta con el adjunto, le comenta las pruebas complementarias y se decide si el enfermo tiene que ingresar o no. Yo creo que es un preámbulo para hacer las guardias de cardio, que creo que está muy bien y creo que es adecuado, es el camino que se debe seguir. Bien. Fundamentos para elegir hospital. Mirad, cuando me pasaron en esta base de PowerPoint pensé, ostras, elegir hospital de cardio es fácil, lo que es difícil es decirle a un hospital que no, ¿vale? Entonces, y por eso partí esta diapositiva en dos. Entonces, veréis que yo creo que hay 3 cosas que hay que mirar para elegir un hospital para hacer la residencia de cardio. Aquí falta una, que ahora os lo diré oralmente. La primera es que aquí el tamaño sí que importa. Entonces, contra más grande sea el hospital, más unidades tenga de cardiología, pues tenga, por ejemplo, hemodinámica, electrofisio, imagen, mejor. Contra más enfermos haya, mejor. Entonces, elegir hospital grande. Burro grande, ande o no ande, ¿vale? Este es el dogma que tenéis que seguir. Lo segundo que tenéis que mirar es que la unidad coronaria esté llevada por cardiólogos. Hay unidades coronarias que están llevadas por intensivistas. No es algo malo, pero los cardiólogos y los intensivistas tenemos visiones del enfermo cardiológico y maneras de manejarlo algo diferentes. A mí me gusta más la forma de manejarlo de los cardiólogos. Habitualmente nos gusta tener al paciente despierto, sin tubo, y a los intensivistas esto no les importa. No les importa tener un paciente intubado. A nosotros personalmente no. A mí me gusta que el enfermo me hable, ¿vale? Y si está intubado no me puede hablar. Entonces, bueno, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y la tercera gran cosa que tenéis que mirar es que vuestro hospital tenga cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque si vuestro hospital no tiene cirugía cardíaca, os perderéis un pool de pacientes muy bonito y muy importante para el cardiólogo, que es el paciente valvular potencialmente quirúrgico, el paciente isquémico con tronco y 3 vasos, que también es potencialmente quirúrgico, y sobre todo de cara a la guardia, porque si vuestro hospital no tiene cirugía cardíaca, si os viene un síndrome aórtico tipo A, tendréis que enviarlo a un hospital de referencia donde tengan cirugía cardíaca. Y este tipo de pacientes os va a perder, no lo vais a hacer, ¿vale? No vais a saber hacer el seguimiento ni vais a saber manejarlo. Entonces yo creo que es importante que el hospital tenga cirugía cardíaca. Bien, entonces, los fundamentos, yo creo que esto sí que es muy importante, ¿vale? Porque lo otro es burro grande ande o no ande, coronaria llevada por cardiólogos y que tenga cirugía cardíaca. Entonces, ¿cuándo debéis de huir de un hospital? Cuando lleguéis a preguntar a un hospital y os pregunten nada más llegar el número de MIR. Huir de ese sitio, porque habitualmente de ese sitio lo más probable es que les interese más la fama que va a aportar vuestro buen número de MIR que no la formación que os pueda aportar. Entonces, huir de ahí, ¿vale? El hospital donde os digan que ahí no se libran las guardias. Bien, pues ahí no se libran las guardias, pues yo aquí no me quedo. Y esto es así. Igual que el sol sale cada día, pues lo mismo os digo. Las guardias de cardio se libran. Yo el otro día tenía una guardia tan mala que no me atreví ni a coger el coche para volver a casa. Y me tuve que quedar a dormir en el hospital. Imaginaros, si no os podéis ni conducir para volver a vuestra casa, ¿cómo vais a atender enfermos? Las guardias de cardio se libran, ¿vale? Huir de hospitales donde veáis residentes quemados. Es decir, si vais un día y veis un residente quemado, pues mirar, en todas las casas cuecen habas y podéis encontrar siempre a alguien que ese día tiene un mal día, tiene una mala semana, un mal mes o una mala vida en general. Volver otro día, preguntarle a otra persona, ¿vale? Y si esa otra persona también está quemada, preocuparos, porque ahí está pasando algo y no es bueno, ¿vale? Entonces, donde os digan que hay mala supervisión, si os dicen que no hay un adjunto de presencia física en las guardias, no cojáis ese hospital si el número de MIR os lo permite.
las guardias de cardio tiene que haber un adjunto de presencia física, ¿vale? No me vale el de presencia, no, está localizable. Sí, a las 4 de la mañana llama un adjunto. La patología cardíaca os he dicho que es muy dinámica y el paciente puede estar muy bien y ponerse muy mal en cuestión de muy pocos minutos. Y el adjunto tiene que estar cerca para poder cogerle de la batita, llevarlo delante del enfermo y decirle, mira que tengo y no sé qué pasa, ayúdame, ¿vale? Y si está en su casa, esto no suele ser tan rápido, ¿vale? Entonces, si podéis, vuestro número de MIR os lo da, no elijáis hospitales que no tengan adjunto de presencia física. Y allá donde huele raro. ¿Qué significa esto de huele raro? Es de, yo voy a un hospital, algo pasa, huele raro, aseguraos de dos cosas. Primero, que no estáis al lado de un baño público. Segundo, que aquel día os hayáis duchado. Si esas dos condiciones no están presentes en aquel momento, no os quedéis mucho tiempo. Porque si huele raro 5 minutos, imaginaos cómo debe oler después de 5 años, ¿vale? Entonces, es algo que no se sabe explicar, que no tiene un razonamiento que os pueda aportar, pero es algo que surge de uno mismo, que dices, aquí no sé qué es, pero no me gusta, ¿vale? Entonces, que os suenen estas cosas a la hora de elegir la plaza. Bien, esto no es un ranking nacional, esto es un ranking personal, esto es una dictadura. Yo he intentado ser lo más objetiva que he podido, pero no he podido más que esto. Entonces, en primer lugar he puesto mi hospital. ¿Y por qué? Os lo diré. Son dos motivos básicos y llanos. La primera es porque jamás muerdas la mano que te da de comer. Y segundo, porque, mirad, yo no he sido residente en otros hospitales, ni de Barcelona, ni de Cataluña, ni de España en general. Y lo único que sé es lo que me llegan de mis compañeros de otros hospitales, que me dicen, pues aquí estamos bien, aquí hacemos esto, aquí hacemos lo otro. Pero el único sitio donde yo puedo poner la mano en el fuego de decir que os vais a formar bien, que va a haber buen ambiente, que los adjuntos os van a supervisar y que no os vais a estar solos, es en el Hospital de Belviche. ¿Que hay otros centros que están muy bien? Seguro, segurísimo, pero yo no pongo la mano en el fuego por nada que no haya visto con mis propios ojos o haya tocado yo misma, ¿vale? Entonces, el Hospital de Belviche es un buen centro. Se acaba con números bajos, ¿eh? Esto no, ya os he dicho que os voy a traer números obscenos, esto es muy verde, pero es así, lo siento muchísimo. Y en segundo lugar he puesto el Hospital Vallebron. ¿Y por qué lo he pusto en segundo lugar? Porque si hay un primero tiene que haber un segundo, esto es así, es de perogrullo, pero es así. Y porque, por favor, los que tengáis menos de un 50 de MIR, elegir otro hospital, pero solo para romper esta racha. O sea, a mí me da mucha vergüenza traer esto aquí y decir que el último número que eligió Vallebron el año pasado fue un 22, que con el 22 acabaron las plazas de Valle. Números bajos de MIR, hago un llamamiento, coger otros hospitales para que otras personas puedan acceder a Vallebron, porque no me quiero imaginar cómo debe ser ese despacho de residentes, ¿vale? Entonces, de verdad, ahora fuera broma, Vallebron es un hospital muy correcto, la verdad es que nosotros tenemos contacto con ellos porque sus resis vienen a nuestro hospital a formarse y son gente muy maja que viene muy informada, pero esto es muy verde, ¿sabes? O sea, 22 es obsceno. Bien, en tercer lugar he puesto el Hospital de Sant Pau, que también, pues veis, es que son números muy bajos y realmente son plazas prácticamente inaccesibles. Sacado con un número bajo, es un hospital correcto, tiene casi todas las unidades y es un buen hospital para hacer la residencia. Si tenéis un buen número que podéis elegir, también es muy válido para formarse. En cuarto lugar he puesto Can Ruti, que es el Hospital Trias y Pujol. Es un hospital más pequeño, tiene menos casuística en cuanto al número de enfermos respecto a los 3 previos. Y yo cada año le doy buena fama porque realmente me consta que allí los residentes se forman bien y están muy contentos. Y veo que cada año se acaba con números más bajos. Entonces me veo en la diatriba de no saber si hablar bien o mal de ellos para que haya más gente que pueda entrar. Siempre tengo el corazón partido en esto. Pero bueno, es un hospital correcto y si podéis elegirlo también es una buena opción. Yo elegiría antes Vallebron, Can Ruti Vallebron, Sant Pau o Belviche antes que Trias y Pujol, pero si no os da el número podéis elegirlo. Y Hospital Clínic y Hospital del Mar han caído otra vez del ranking porque siguen llegándome los mismos comentarios que en el Hospital de Clínica hay poca supervisión. Entonces, para mí, ya os he dicho que esto es un ranking personal y es una dictadura, entonces creo que el residente de cardio tiene que estar bien supervisado en las guardias, ¿vale? No solo por el enfermo, sino por uno mismo, para irse a casa tranquilo y mirarse al espejo y no pensar que te has dejado algo por hacer por el enfermo. Y Hospital del Mar, Hospital Clinic tiene de todo, es un buen hospital para formarse en este aspecto en cuanto a las rotaciones, pero bueno, las guardias pasa esto. Hospital del Mar tiene también de todo, pero le falta alguno de los servicios en términos generales y me llega que está pasando lo mismo, que el adjunto de guardia suele estar ahora solo de localizable telefónico.
Entonces, creo que esto es un error. Normalmente hay un R5 y un RSI pequeño de guardia, y si pasa algo, llamas al adjunto. El R5 sabe mucho, lleva 2 años más que el R3 habitualmente, y sabe más porque ha visto más enfermos, no lo niego, pero en las guardias de cardiología tiene que haber un adjunto de presencia física. Lo siento, esto es así. Y ya para terminar el ranking, aparecen los otros hospitales que, la verdad es que los he puesto en este orden básicamente por el número de elección, pero son hospitales que en general tienen de todo. Manca algún servicio como unidad coronaria o hemodinámica 24 horas. El de Tarragona a veces se estropea la hemodinámica 24 horas y no aceptan códigos y te los mandan a Belviche. Pero en general son hospitales que tienen básicamente de todo. Lo que no tienen, permiten a sus residentes ir a rotar a otro hospital donde sí lo tienen, y son hospitales que forman muy bien a sus residentes y me consta que hay muy buen ambiente, ¿vale? Tanto el Trueta, que es Girona, Lleida, Tarragona y Palma de Mallorca, que nunca lo sacaba y este año he decidido sacarlo, ¿vale? Y lo prometido es deuda. Yo sé que tenéis hambre y que queréis terminar pronto, así que termino esta presentación básicamente diciendo que cuando pusieron este fondo de pantalla, la verdad es que no sabía si era una pregunta a los ponentes, pero yo, por técnica MIR, dije 50% de posibilidades, tengo que responder, y respondí que si yo volviera a elegir, volvería a elegir con el corazón, no solo por mi especialidad, sino porque creo que hay cosas en esta vida que se eligen que no tienes un razonamiento claro que puedas justificar, pero lo hiciste. Yo elegí medicina sin una causa razonable, elegí a MIR para formarme sin una causa razonable, y elegí cardio en Belviche tampoco sin una causa muy razonable, pero no me ha ido mal. Pero hagáis lo que hagáis, elijáis lo que elijáis como elijáis, disfrutad de lo que hagáis, ¿vale? Disfrutad de lo que acabéis haciendo y disfrutarlo como si no hubiera un mañana, ¿vale? Porque sois médicos, da igual lo que hagáis y dónde lo hagáis, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, felicidades y nos vemos en el hospital.